3, 2, 1. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo segmento de Dialoguemos del programa Palabra Viva en Español. Pueden encontrarnos en Facebook como Palabra Viva TV o también en YouTube como Palabra Viva TV, Iglesia de Cristo en Español. Les saluda siempre su hermano en Cristo, Gerson Bravo, y hoy está con nosotros un gran amigo, mi hermano Rafael Vázquez, desde la República Dominicana. ¿Qué tal, hermano Rafael? Bendiciones. Bendiciones, mi hermano y mis hermanos, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Amén. Pues mi amado hermano Rafael Vázquez es un hombre casado, es casado con la hermana Margaret Ramírez, es un hombre trabajador, laborioso y actualmente trabaja en el Hospital Municipal de Las Caobas en Santo Domingo. En este caso sería Santo Domingo Oeste, ¿cierto? Sí. También tiene una clínica donde atiende en Biomed en la avenida Las Palmas número 33, segundo nivel, en la Plaza Beriosca. Así es que mi hermano Rafael, yo le puedo decir con cariño, mi hermano Poppy. Es muy querido. Exactamente, ese es mi nombre artístico dentro de la iglesia. Y Hermano, hasta sí. fuera de la iglesia ya. Yo le Ese es mi estaba apodo. diciendo, Rafael, no me quería hacer caso. Cuando le dije Poppy, inmediatamente me De contestó. una vez, bueno, porque no estoy acostumbrado a que me estén llamando Rafael tantas veces, sino que me llamen de mi nombre de pila, como dicen, Poppy. Exacto. Te envía saludos la pequeña Rebequita. Ella tiene un gran cariño por mis hermanos de Dominicana y esperamos siempre tener esa armonía. Saluda a tu Amén, amén. esposa y a la iglesia Gracias, gracias. también. Igualmente, me saluda a su esposa y a sus hijos. Amén. Gracias, hermano. Bien recibido. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante sobre una afectación médica. Son las generalidades del cáncer. Es un tema muy complejo al que empiezo consultando a usted, mi amado hermano, como médico. ¿Cuáles son estas generalidades? ¿Cuáles son las afectaciones de esta terrible enfermedad del ser humano? Antes de empezar a hablar, mi hermano Gerson y a los hermanos que nos ven en todas partes de Latinoamérica y vamos a decir del mundo, es bueno hablar qué es el cáncer primero. Por eso se llama generalidades, porque no vamos a hablar de cáncer, de ningún cáncer en específico, de ningún cáncer de ningún órgano, sino a nivel general qué es el cáncer. El cáncer podríamos decir que es, se produce porque una célula se multiplica de forma anormal y desordenada. Todas las células de nuestro organismo generalmente van eh, multiplicándose de una forma normal y ordenada. Es decir, llevan un orden la formación. De una salen dos, de esas dos van a salir dos más. Pero, ¿qué sucede con el cáncer? El cáncer se multiplica de manera anormal y desordenada. Se multiplican salen múltiples células de lo que son las células cancerígenas. La multiplicación celular es un proceso natural y esencial en la vida, ya que todos los seres vivos se desarrollan a partir de una célula única. Es decir, óvulo, espermatozoide se unen y forman lo que es un cigoto. Y esto a su vez va formando, produciéndose la multiplicación normal de las células para formar el embrión y luego el feto y así nosotros nacemos. Es decir, a partir de células, el óvulo y el espermatozoide que se unen y se van reproduciendo de manera normal, entonces el proceso natural y esencial de la vida se va produciendo de esta forma. Cuando vamos a hablar del cáncer, debemos tener en cuenta de que según la capacidad de multiplicarse o regenerarse las células, se distinguen tres tipos de células. ¿Cuáles son estas? Las células permanentes. Son aquellas que después del nacimiento del ser vivo no vuelven a multiplicarse si son destruidas, como ocurre en las neuronas o células nerviosas. Es decir, las células cerebrales, las neuronas y las células o células nerviosas, eh, cuando nacen la cantidad específica y permanente. No se regeneran, no se multiplican, no
vuelven a nacer otras células, como son las células permanentes o células nerviosas. Tenemos las células estables. Son aquellas que sí mantienen su capacidad para regenerarse durante toda la vida del individuo, pero solo lo hacen en circunstancias especiales, como por ejemplo una herida o una enfermedad. A este grupo pertenecen las células musculares y las células hepáticas. Por eso es que muchas veces cuando se van a hacer trasplantes de hígado, pueden hacerse por cortarle un pedazo del hígado y el hígado se regenera y uno lo puede adquirir. Eh, También en este caso de estas células, las células musculares, ustedes pueden notar que cuando hay una herida, el proceso de sangrado, la herida va regenerándose en sí. Eso es que se producen lo que son las multiplicación de las células en esta zona y de manera ordenada van organizándose para ayudar a que esa herida se cure lo más pronto posible. Y tenemos por último las células lábiles. Son las células epiteliales que recubren la piel y los intestinos y están continuamente renovándose, crecen, se multiplican y mueren a lo largo de toda la etapa de vida del ser vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de multiplicación de las células de la piel es constante y se van regenerando constantemente, pero que se van regenerando porque también van muriendo, entonces van muriendo algunas y naciendo otras. Esos son los tres tipos de células que hay desde el punto de vista normal. ¿Qué sucede cuando hay un cambio, una inhibición de uno de estos mecanismos? Existen mecanismos inhibidores que impiden que las células se multipliquen de manera arbitraria y desordenada, permitiendo que se reproduzcan solamente cuando sea necesario. Así, cuando existe alguna lesión, por ejemplo, una herida, desaparecen estos mecanismos inhibidores, permitiendo que las células se multipliquen y se repare la agresión. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es tan majestuoso que ha producido y tiene un mecanismo inhibidor de las lesiones para cuando las células normalmente, para evitar que se reproduzcan normalmente, tiene un mecanismo inhibidor, pero cuando hay una lesión que necesita que las células se reproduzcan más rápidamente, entonces ese mecanismo inhibidor valga la redundancia, se inhibe para poder permitir que las células se reproduzcan y puedan ayudar a regenerar el cambio para ayudar en ese proceso de esa lesión. Si se alteran estos mecanismos inhibitorios, las células crecen y se multiplican sin control, formándose masas de células anormales que denominamos tumores o cánceres, según sean benignos o malignos. Los tumores son malformación o crecimiento anormal de células, pero que no son malignas, que son benignas. Cuando ya se convierte en cáncer, se conocen como tumores malignos. No sé si me entendió ahí, mi hermano. Es decir, los Sí, tumores por sí solos se conocen como tumores benignos. El cáncer, ya cuando ese tumor se convierte en maligno, entonces se conoce como cáncer. Todos los tumores, todos los tumores malignos son cánceres, pero no todos los tumores son cáncer. No sé si me entendió ahí. claro, ¿Entendió? claro, claro. Ok, Estamos diciendo que el tumor en sí no necesariamente tiene que ser todo tumor cancerígeno. exactamente, Puede ser cancerígeno o no, de exactamente. acuerdo a su tejido, por supuesto, ¿verdad? Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención, hermano, es que cuando se dan algunos casos de cáncer, no se sabe hasta qué punto es más proclive el hombre o la mujer, qué género es más proclive a padecer de cáncer o qué tipo de cáncer puede afectar a cada género. Bien, Sí, eso lo vamos a estar viendo
cuando tengamos el tema de los cáncer desde el punto de vista de los órganos. Y, Perfecto. dependiendo del tipo de cáncer, vamos a poder especificar qué género es más proclive a o tiene mayor probabilidad, mayor pronóstico de que lo adquiera. Y también vamos a ver cuál es la raza que con mayor frecuencia se puede ver afectado con ese tipo de cáncer. Pero como bien estábamos diciendo, estamos hablando lo que es las generalidades. Para poder entender entonces cuando vayamos a ese punto, en una clase más adelante, en un tema más adelante, que veamos los tipos de cáncer en específico y cuáles son las razas y cuáles son los géneros que más se ven afectados. Entonces, continuando con lo que es las generalidades, tenemos términos que ustedes escuchan, pero hiperplasia, metaplasia, atopia. ¿Qué es eso? Como diríamos aquí en República Dominicana, eso. Vamos a ver, vamos a aprender hoy lo que son esos términos. Por ejemplo, hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? La hiperplasia consiste en el aumento del número de células de un tejido o un órgano y se puede producir en situaciones naturales como ocurre en el crecimiento de las mamas durante el embarazo. Es decir, la hiperplasia no es una tumoración, no es un cáncer. La hiperplasia consiste en el aumento del número de células de un tejido o de un órgano. El número de células. Eso es bueno que tengamos en cuenta ese término, hermano. En la hiperplasia consiste en células de un tejido o de un órgano, no el aumento del tamaño del órgano en sí, aunque esto conlleva aumentar el tamaño. ¿Me entendió esa partecita ahí, mi hermano? También tenemos el término de metaplasia. Consiste en la sustitución de un tipo de célula por otro. Al principio es un proceso reversible y vuelve a la normalidad si cesa el estímulo y adaptativo. Así, por ejemplo, los fumadores crónicos que soportan continuamente un estímulo irritativo sobre las células epiteliales que tapizan las vías respiratorias, estas células se transforman en otras más gruesas, disponiéndose en diferentes estratos o capas, y de esta manera son más resistentes a las agresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la metaplasia, a diferencia de la hiperplasia, consiste en la sustitución de un tipo de célula por otro. Y esto se debe a que cuando el organismo se ve atacado por una agresión, ya sea externa o interna, debe de cambiar el tipo de célula que hay en esa zona para poder soportar esa agresión que le está llegando. Llega un momento en que si los factores irritativos no se detienen, la metaplasia se convierte en un proceso irreversible que puede convertirse en maligno. Es decir, la metaplasia puede ser reversible e irreversible. Reversible es que se puede revertir el problema y las células pueden quedarse, volver a su normalidad. Ahora bien, la metaplasia irreversible es ya cuando no hay forma de regenerar esa zona del cuerpo, ese tejido, y por ende hay un proceso que puede convertirse en maligno. Tenemos dos terminologías, hiperplasia, metaplasia, y ahora tenemos la otra terminología que es la hipertrofia. Hiper, todo lo que significa, lo que se refiere, tiene el sufijo hiper, el prefijo hiper significa aumentado. Hipertrofia, hiperplasia, hipertensión, es el aumento de la tensión, hipertensión arterial.
que es lo que le llamamos la presión alta. Hipertrofia consiste en el aumento del tamaño de las células. Si vemos, la hiperplasia es el aumento de la cantidad de células. La metaplasia es el cambio de una célula por otra. En cambio, la hipertrofia no es más que el aumento del tamaño de las células. Es decir, las células van aumentando de tamaño. Y este fenómeno se puede observar en los músculos de los deportistas, que tras ser estimulados por el entrenamiento alcanzan un tamaño mayor sin aumentar el número de células. Es decir, las células aumentan de tamaño, pero no aumentan de cantidad. En cambio, en la hiperplasia, las células aumentan de cantidad, pero no de tamaño. Diferencia de lo que es hiperplasia e hipertrofia. Y vemos que en la hipertrofia, cuando nosotros nos ponemos a hacer ejercicio, se ponemos a levantar pesa, nos damos cuenta que el brazo, si es para el bíceps, para los bíceps, vemos que aumentan el músculo. Y eso no es que aumenta la cantidad de células, sino que aumenta el tamaño de la célula en sí. Hasta aquí esta parte de lo que es terminología. Tenemos también lo que es la atrofia. Hiperplasia, metaplasia, hipertrofia y atrofia. ¿Qué es atrofia? No es más que la disminución del tamaño normal de las células como consecuencia del desgaste de esta o de la falta de utilización. Si ustedes se fijan que muchas veces los pacientes que duran mucho tiempo encamados o en silla de ruedas, como dicen en el término popular, como que se le consume porque no está funcionando o no lo están poniendo a funcionar. Y eso es lo que se conoce como atrofia o disminución del tamaño normal de las células como consecuencia del desgaste de esta o de la falta de utilización. Cuando duramos mucho tiempo sin hacer ejercicio, sin caminar y tenemos una posición firme o una única posición, entonces el músculo va disminuyendo de tamaño, Eso es lo que se conoce como atrofia. Y en este caso, atrofia muscular. Hasta aquí, si tiene alguna pregunta, mi hermano Gerson. No se escucha. Sí, gracias, mi hermano. Es interesante ver todo este conjunto de elementos. Es un gran conocimiento que nos facilita a nosotros como pacientes, vamos a verlo desde esta perspectiva, la realidad del organismo, de cómo Dios ha creado, ha diseñado el organismo de cada ser humano, pero también nos ha dotado del conocimiento a través de la medicina para ver cómo poder ayudar al ser humano, ayudar al paciente y sobre todo saber que se van desarrollando también nuevos fármacos que ayudan a mitigar problemas tan grandes como es el cáncer. Pero hasta donde se sabe, pues lo que se tiene que hacer es prevenir, ¿verdad? ¿Qué puede hacer, Exactamente. qué puede hacer el ser humano, qué puede hacer el paciente para prevenir problemas generales de este gran mal que está afectando al mundo? Muy buena pregunta, mi hermano. Muy buena pregunta. Con relación a eso, hay diferentes factores de riesgo para diferentes tipos de cáncer. Como usted hablaba de medicamentos, es bueno, como le decía ahorita en la pregunta que usted me hizo, en la pregunta anterior, le decía que en este momento estamos hablando de lo que son las generalidades del cáncer. Vamos a entrar en otro tema, vamos a estar hablando acerca de esa y otras preguntas que van a surgir durante la exposición de la misma para que nosotros podamos tener mayor claridad de lo que es el cáncer y claridad de lo que es
esta enfermedad y vamos a ver los tipos, es bueno que nos circunscribamos en lo que son las generalidades en este momento, porque podríamos darle respuesta a esa pregunta ahora mismo, pero lo conveniente es terminar con las terminologías, la generalidad del cáncer. Entonces, luego en la próxima oportunidad, Dios mediante, claro, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando acerca de lo que son los factores de riesgo, los factores pronósticos y todos esos puntos que son eh, Predisposiciones, también las la, predisposiciones. que son los factores de riesgo. Todos esos temas y puntos que son interesantes y que le llaman mucho la atención a la persona. Claro. Vamos, en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre las generalidades y esos puntos de la medicación, del el pronóstico y todo esto lo vamos a estar hablando ya cuando estemos hablando de cáncer en específico, los tipos de cánceres y en específico de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque como usted bien dijo en la introducción, es un tema muy amplio y es bueno que abarquemos ahora lo que son las generalidades y luego en el otro tópico que vamos a tener, que Dios mediante espero que sea muy pronto, podamos darle respuesta a esas preguntas que le han llegado a usted para que me la haga a mí. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a continuar entonces con el diferencia entre tumor y cáncer, que ya estuvimos hablando más o menos acerca de eso. Vamos a ver si usted ha entendido un poquito, porque esto es interactivo. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor y un cáncer, hermano Gerson? De acuerdo a lo que yo dije ahorita. Sí, de acuerdo a la explicación que nos brinda, el tumor es un tejido que se aloja en diferentes puntos del cuerpo humano, pero que no necesariamente tiene que ser maligno. Un tumor no necesariamente es maligno en sí mismo. Eh, el cáncer definitivamente puede alojarse en un tumor, pero también puede alojarse en cualquier parte del cuerpo humano, cualquier órgano. Por lo tanto, podría considerarse como un tejido. Este, también yo lo he escuchado, el tumor lo he percibido como una malformación, como una extensión del cuerpo y que va creciendo. A veces tienden a crecer, pero no por ser tumor en sí va a ser maligno. Es decir, no debe la persona afligirse, creo, ¿verdad? O preocuparse a priori cuando todavía no se ha hecho un diagnóstico claro del trasfondo del problema. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que nosotros queremos dar con este tema, es que tengamos pendiente los tumores. No todos los tumores son malignos. Y cuando se convierte en maligno, entonces cambia de nombre, no solamente de tumoración, sino de lo que se llama cáncer. Un tumor, como bien usted decía, es cualquier crecimiento celular anormal que se agrupa formando una masa de tejido nuevo y que también puede ser llamado como neoplasia, nuevo, plasia, eh, diferenciación o masa. Sus células no desempeñan ninguna función especial en el ser vivo y se multiplican por su cuenta, no respondiendo a ninguno de los sistemas de control del organismo. Eso es lo que es una tumoración, cuando las células se van multiplicando sin ningún control. Pero cuando estas células que se van multiplicando sin ningún control se convierten en cancerígenas, entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las características de una tumoración? Son parecidas a las células del tejido normal original. Los tumores benignos se mantienen en una localización muy concreta del organismo, no difundiéndose a otro tejido. Quiere decir, se mantienen in situ, en el mismo sitio donde se originan las tumoraciones benignas o los tumores. A diferencia voy hablando del cáncer y el tumor, haciendo la diferencia para poder avanzar un poquito más.
son parecidas a las células del tejido normal original, los tumores benignos. Los malignos, que son los cánceres, no son, las células son muy diferentes a las normales. Se mantiene una localización muy concreta del organismo, los tumores, no difundiéndose a otros tejidos. En cambio, los cánceres o tumores malignos, los tumores benignos se mantienen en un solo sitio. Los malignos se van o trasladan o emigran o se diseminan hacia otras partes del cuerpo. Es decir, no se quedan normalmente, generalmente, en un solo sitio, sino que viajan, emigran a otro sitio, a otro órgano, a otro tejido para hacer daño. En muchas ocasiones se encuentran envueltos por una cápsula que facilita su extirpación los tumores benignos. En cambio, los cánceres, tumores malignos, no. Generalmente no tienen envolturas y eso son diferencias entre el cáncer y el tumor. Hay ejemplos de los tumores benignos que son las verrugas. ¿Ha visto usted a alguien con verruga o tiene verruga usted, mi hermano Kelson? Por ahora no, hermano, no, Ah, pero pero, sí ya he escuchado muchos casos de lunares, malformaciones, tejidos externos, y también he leído y he visto mucho en televisión, he investigado sobre el tema del virus del papiloma humano, por ejemplo, que son sí, casos que no necesariamente todos son tumorales, pero este, realmente, perdón, no son cancerígenos, pero son pequeñas relieves, ¿verdad? Pequeñas eh, evoluciones o desarrollos de tejido. en el virus del papiloma humano puede conllevar a producir cáncer cérvico-uterino en la mujer. Es decir, puede llevarlo. El virus en sí no es un tumor. El virus produce un tumor y puede ocasionar el cáncer a nivel cervical en las mujeres, cérvico-uterino. Tenemos los fibromas, por ejemplo, ha escuchado hablar de que una mujer tiene un fibroma en el útero, ¿verdad? Y no sé si he escuchado alguna vez, pero los No sé si, fibromas son, no sé si se refiere o lo he escuchado como quiste o algo así, ¿no? no, son cosas diferentes, son tumores diferentes. El quiste es en otra área. Pueden haber quistes en el ovario, pero los fibromas en el área donde hay células fibrosas o fibras, que generalmente en el útero, en el endometrio, el, en, está en el miometrio y entre el endometrio y el miometrio hay fibras. Entonces, en esa zona ahí del útero pueden producirse lo que son los fibromas o tumores de las células fibrosas del útero. Los pólipos a nivel del sistema gastrointestinal. ¿Has escuchado los pólipos? Sí, También sí, hay pólipos nasales a nivel ya de, he escuchado la, eso. de las fosas nasales. Y también tenemos los quistes, que son tumoraciones, pero que no son cancerígenas. Excelente. Realmente este tema es de mucho aprendizaje, mi hermano Rafael, Sí. y yo de antemano quiero invitarle para que usted nos dé continuidad con este tema y con los puntos álgidos, los puntos más importantes de este gran espectro. Para el cierre, quiero dejarle, hermano, los puntos finales de este tema tan interesante y, y qué interesante que nosotros también tengamos un conocimiento fundamental para no preocuparnos de antemano por alguna situación que estemos pasando. Hay quizá algún hermano, algún amigo que esté pasando por una situación y el conocimiento es poder. Nos permite conocer un poco mejor la situación y debemos ser también sabios y conocer y aprender para poder explicar ciertas cosas de estos grandes males que nos aquejan. Amén, amén. Pues ya de manera concluyente de esta parte de este tema, porque
no estamos ni siquiera por la mitad, porque es sumamente extenso. Lo único que le queremos recomendar, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de esta plataforma y de este canal, es que no quiere dejar dicho que porque tenga un tumor en una zona X, usted se va a morir. Otra cosa, como bien dijo nuestro hermano Gelson, debemos de tener paciencia y calma y que hay que saber algo. Como médico familiar le decimos, la prevención es mucho más efectiva y mucho más económica que la curación. Si podemos prevenir cualquier enfermedad, vamos a evitar contraerla porque vamos a tener mucho más gastos y más problemas si la adquirimos que si no la adquirimos. Les recomendamos, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de esta plataforma, que busquemos todas las alternativas necesarias para poder evitar tener la enfermedad. Y si ya tenemos la enfermedad, buscar los medios necesarios para poder manejar esa enfermedad para que no siga avanzando a algo mucho peor. Eso son recomendaciones que le hace su hermano y amigo, el doctor Rafael Vázquez, cariñosamente Popi. El micrófono. Gracias, hermano Poppy, por compartirnos esta primera parte de generalidades del cáncer, pero yo invito a nuestra audiencia que pueda continuar con nosotros con el programa y que la próxima semana, si Dios lo permite, nuestro hermano dará continuidad con este tema. Estaremos en esa conversación para que nuestro hermano siga instruyéndonos sobre este tema tan importante y que nos dota de herramientas, de conocimiento para poder lidiar con estas situaciones que el ser humano pasa con más frecuencia de lo que imaginamos. Volvemos a Así. estudio. Gracias, hermano Rafael. Saludos a la Muchas familia. gracias a usted, mi hermano Gelson, por tenerme presente y pendiente para ser portavoz de estas recomendaciones. Es un privilegio para mí. Le damos gracias a Dios porque me ha tenido en cuenta para que yo pueda hablar acerca de este tema. Y estamos siempre para servirle. Que el Señor le bendiga. Amén. Volvemos a estudio, mis hermanos. Bendiciones.